estamos? Bueno, el día de hoy estamos con una celebridad, así me siento como rockstar. Él es Roberto Morán. Roberto Morán. Ok, él es como uno de los grandes incursores en todas estas cuestiones de finanzas personales. Tiene un libro buenísimo, deben de leerlo, Lo que debes de saber del dinero antes de los 40. Sí. Sí, entonces búsquenlo en Amazon, aquí les dejamos la liga para que lo cuenten. Y bueno, cuéntanos, Roberto, ¿por qué te iniciaste en este mundo de las finanzas personales? Yo hace mucho tiempo hago periodismo de negocios y de economía, y desde hace muchísimo, desde que empezó a negociarse por primera vez el Tratado de Libre Comercio y nadie entendía nada de economía, y entonces yo empecé a preguntar cosas y me pasaba mucho que sentía que le preguntaba a gente cosas que no quería contarme para contarlas a gente a la que no le interesaba. Sí, ¿No? sí. Era como muy frustrante porque hablar de economía y hablar de negocios, oye, que el Banco de México aumentó las tasas de interés y todo el mundo se quedaba dormido. Ya me entró el corto. ¿Qué es Sí, el corto? Exacto, no, eso suena como al burlo que Ajá, sí, tal cual, horrible. Eso podría ser un poco más interesante. Pero cuando en Expansión se dio la oportunidad de empezar a hablar de finanzas personales en el 2007, justo antes de la supercrisis del 2008, cuando en México empezaban a hablarse más de fondos de inversión, cuando ya tenían 10 años las Afores, y entonces pues la gente tenía que tomar más decisiones financieras y económicas en su vida y estaba más interesada. ¿Sabes otra cosa que también influyó? Que las hipotecas empezaron a darse, porque la gente no lo va a creer, pero hace 20 años era imposible tener una hipoteca, y empezaron a darse muchísimas hipotecas y a buenos tasas, con plazos interesantes, empezó a haber competencia y entonces la gente se empezó a interesar por las finanzas personales. Entonces ahí sí ya empecé a hablar de cosas que a la gente sí le interesaban y que la gente sí me quería contar. Ok, ese es un gran avance. Oye, ¿y por qué consideras que en México la cultura financiera es malísima? O sea, no hay cultura financiera, la gente no se mete en cuestiones de finanzas personales. ¿Por qué alguien debería interesarse? O sea, si, no sé, no estudiaron ni finanzas ni economía y estudiaron medicina, veterinario, diseño, ¿por qué se tendrían que interesar en finanzas personales? Porque nadie va a hacer las cosas por ti. Es lo mismo que interesarte por la nutrición, que es bien difícil, pero nadie te dice cómo comer bien. Y lo mismo pasa con el manejo del dinero, nadie te dice cómo manejarlo bien. Mucha gente te dice, trae para acá tu dinero, ¿no? Y te dice cómo gastarlo, y te dice que lo gastes y que compres cosas increíbles, pero nadie te dice que tienes que hacer una previsión, que tienes que pensar en tu retiro, por ejemplo. Esta generación le va a tocar pensar en su retiro como no le había tocado a ninguna otra antes en la vida. Toda esta cuestión de las pensiones empezó desde Bismarck en Alemania, que decía que voy a hacer una pensión universal para todos. Y entonces todos le dijeron, oiga, señor, creo que era primer ministro, canciller, lo que fuera, ¿cómo le va a hacer para pagarla? No se preocupen, todos se van a morir antes de llegar a esa edad. Y ahora ya no va a suceder eso. Ya no se muere. Ya la gente vive hasta que ya se le acabe el trabajo, vive después de que se le acabe el trabajo y tiene que pagarse su pensión, y no te la va a dar el gobierno, porque el gobierno llegó a un momento, el gobierno no solo de México, sino de todos los países del mundo, llegó a darse cuenta de que ya no podía garantizar pensiones universales porque no alcanzan, no salen los números. Entonces lo que hicieron en todos lados fue decir, ahora vamos a poner a la gente a ahorrar para sí misma, para que piense en el futuro. Y eso es un cambio que se dio a finales del siglo pasado, que en México se dio hace 20 años, en el 97. Y fíjate, no nos hemos dado cuenta, no nos hemos caído. Fíjate, en aquellos tiempos se decía, no me ha caído el 20. No nos hemos dado cuenta de que si no hacemos nosotros algo, vamos a ser viejitos y pobres. Entonces hay que hacerlo, ni modo, porque la bendición es que vamos a vivir más años que nuestros papás. Mis papás son muy longevos, espero que sí. Y esa bendición puede venir acompañada de una maldición, que no tengas dinero para cuando te retires. Ok, es bastante peligroso. Y bueno, por ejemplo, ¿cómo empezaría alguien? Dices que no tengo ni idea de cómo empezar a mejorar mis finanzas o qué tengo que hacer. Ya dijiste, retiro. ¿En qué otra cosa se tienen que enfocar las personas comunes y corrientes en mejorar sus finanzas? ¿Por dónde empezar? Pues mira, tú dices que la gente compre mi libro, pero yo les voy a decir de qué se trata aquí rapidísimo. Son 3 cosas. Anótelo. En el libro. 1, que tienes que empezar a ahorrar no matter what. O sea, me gustaría que me saliera bien la pronunciación, pero no importa para qué, empieza a ahorrar. Porque luego siempre te dicen, ponte objetivos, piensa en qué vas a hacer y no. Hazlo, agarra una parte de tu dinero,
lo que sea, el 1%, y ya con eso te vas a acostumbrar a empezar a ahorrar. Segunda cosa que dice el libro, págale primero a tu monstruo gastalón. Es decir, si tú ya sabes que eres bien gastalón, ok, resérvale una cantidad de dinero específica a tu monstruo y ya con eso tienes para que lo tengas contento. Es como a los niños cuando vas de paseos con ellos al parque o al centro comercial le dices, toma, hoy vamos a gastar 20 pesos y nada más. Y entonces cuando se le acaban los 20 pesos, pues ya se acabaron, es lo que habíamos quedado. Eso mismo te dices a ti. Y la tercera es, piensa en invertir para que tu dinero se ponga a trabajar. Porque como ya hiciste la práctica de ahorrar, pues entonces ahora ponlo a trabajar tu dinero. Y eso ya lo ha dicho hace 1000 años, lo dijo, bueno, no 1000 años, pero creo que es el siglo pasado el siglo antepasado el libro del hombre más rico de Babilonia. Es viejísimo, es viejísimo. Y él dice lo primero, págate primero a ti, en lugar de ir a pagarle primero al tendero y todo, date un dinero que va a ser para ti, ese es tu ahorro. Y luego también decía que cada monedita es como un soldado que lo debes poner a trabajar para ti. Y esos soldados se van a poner a generar y se van a multiplicar. Eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces, básicamente, gente, no tienen que empezar siendo los inversionistas sofisticados, porque muchísima gente cree que para tener buenas finanzas tienen que ser los inversionistas. Oye, ¿qué hago con mis inversiones en bonos del aeropuerto? No tienes que ser tan complicado, ¿no? Sí, no, y luego me dicen, es que ¿qué invierto? Bueno, ¿cuánto dinero tienes? No, pues apenas voy a empezar a juntar. No, a ver, primero junta algo, primero ahorra, empieza por lo más elemental, y ya que tengas algo, inviértelo, o sea, no puedes invertir aire, tienes que tener algo. Entonces, si estás en ceros, empieza ahorrando. O sea, empieza ahorrando, empieza teniendo un fondo de emergencia, empieza teniendo un fondo dedicado para inversiones, empieza a sentarte en el dinero y no gastártelo todo. ¿Te late esto? Me gusta, pero también puedes empezar a invertir desde muy pronto. O sea, si dices, voy a apartar este dinero y no lo voy a necesitar, padrísimo, en 6 meses no lo voy a necesitar, a ver cómo le va a este dinero y lo metes, pon tu Afore. Ahí en el 7-Eleven vas y depositas en tu Afore y ahí lo dejas durante 6 meses. Y dentro de 6 meses vas a ver cómo le fue. Sí. Vas a visitarlo, ¿no? Y si le va bien, pues dices, aquí lo dejo un ratito más. Y si le va más, con mayor razón lo dejas un ratito más para que se recupere, ¿no? Sí, de ahí venía la canción de con 10 pesitos para tu Afore, ¿te acuerdas? Sí. Y todo el mundo la cantaba y la tarareaba. Esos cuates, ¿no? Ajá, pero nadie ahorraba. Sí. Entonces, háganlo por esa parte. Entonces, no necesitas ser como el super genio ni el super inversionista para empezar. No, simplemente tienes que empezar. ¿Y cuándo es buen momento para empezar? Hoy. Bueno, no, sabes que lo mejor que lo que dicen los de la economía del comportamiento, que son mis ídolos y que el año pasado se ganaron el premio Nobel de Economía, Richard Taylor, lo que dicen es que empieces a ahorrar mañana, no hoy, porque hoy ya te lo gastaste. Y porque todas las personas vamos a ser mejores personas mañana. Todos decimos mañana si voy al gimnasio, el lunes si voy a empezar a comer bien, bla, bla, bla. Entonces, la próxima quincena, hazlo. Pero para que puedas hacerlo, ve con la gente, para los godines que todavía te escuchan, vayan con la gente de recursos humanos y díganles, oye, tenemos un fondo de ahorro o tenemos aportaciones a la Afore y en la próxima quincena hazme este descuento. En muchas empresas lo pueden hacer, en realidad lo deberían poder hacer en todas, pero les da flojera a los contadores de la empresa. Que fueran con ellos, con los de recursos humanos y decirle, descuéntame y mételo al fondo de ahorro o mételo a mi aportación a la Afore. Y lo pueden hacer en forma automática y tú ya no ves ese dinero. Entonces no empiezas a ahorrar hoy, pero sí empieza la próxima quincena, pero haz las cosas, prepara las cosas para que la próxima quincena ya esté listo. Va, buenísimo. Un último consejo, algo con lo que nos quieras dejar. Pues nada más que se interesen por el dinero. Te digo que es igual que la cuestión de la nutrición. No es que, yo no voy a empezar a comer bien hasta que tenga la dieta de Ryan Gosling o de Cristiano Ronaldo, ¿no? Ok, ya tenga la licenciatura en nutrición. No, empieza a comer y ya sabes, el gobierno todo el tiempo te está diciendo que comas verduritas, bueno, pues échale. Come verduras. Y ya, es igual que la nutrición. Empieza a interesarte, empieza a buscar un poco más y más información y al rato te vas a volver, pues te va a empezar a gustar, es un gusto adquirido. Buenísimo. Compren su libro. Gente, pues muchísimas gracias. Robert, espero que no sea la última vez que hagamos una entrevista. No, por favor, píquenle like, compártenlo y compren el libro, aunque ya se los conté. Aquí abajo les dejamos las redes sociales de Robert. Muchísimas gracias, gente. Y pues bueno, nos estamos viendo en estos días. Excelente semana. Cuídense. Bye.